audiencia. Estamos hoy haciendo un momento de reflexión, de entender cuáles son los propósitos de Dios, cuál es la deidad de Dios para la humanidad. Pero antes de todo, presento a nuestra comunidad cristiana Filadelfia, como dice el lema, que donde todos conocemos a Dios, donde todos tenemos corazón del siervo y donde amar a Dios es pastorear. Y en esta tarde quiero llegar a vidas, a corazones, bajo un valioso tema sobre el amor de Dios. Tengo el privilegio de poder pararme enfrente de una cámara y poder expresar mi conocimiento a través del amor de Dios. Pero quiero iniciar con esto. Yo meditaba sobre una porción que donde no hay faltas, no hay culpa, y donde no hay culpa, no hay perdón. Y antes de hablarte del amor de Dios, quisiera hablarte sobre el pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia hace mención de los errores de la humanidad. Pero Dios, en su infinita misericordia, es un Dios que, si hacemos un estudio profundo de la palabra de Dios, Dios nunca usó palabras para elogiar cuánto nos ama, porque Dios es un Dios de hechos y no de palabras. Gloria a Dios. Es un Dios que, al parecer, que perdiera el cuidado de lo que nos pasaba, de la opresión, del castigo, pero era un Dios que estaba siempre al pendiente nuestro. Jamás llegó regañando por los errores cometidos. Empezamos en la vida de Adán y Eva, en el huerto del Edén. Cuando ellos se sintieron culpables de haberle fallado, el Dios que tenemos, en vez de acusarles, en vez de oprimirlos, en vez de castigarlos, dice la palabra de Dios que lo primero que hizo fue matar un cordero y quitarle la piel para cubrirle el pecado. Ahí estaba la primera muestra de Dios, que es un Dios eterno. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, dice la palabra del Señor: niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el imperio sobre sus lombos, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios bueno, Padre eterno y príncipe de paz. Vuelvo a recalcar tantito que Dios es un Dios que siempre nos ha arropado con hechos, desde el principio hasta hoy en día. Yo podía ver en su indignación, tal vez con la ira de Dios, pero siempre hacía un llamado. En Isaías 1:18 dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo no sé hasta dónde había llegado la humanidad en provocarle a ir a Él, porque somos seres humanos que cada instante le hemos fallado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, Jehová Dios le dice a Moisés antes de su partida: ¿sabes qué? Ese cargo que tú tienes se lo vas a dar a Josué, pero déjale un mandamiento, déjale un mandato al pueblo de Israel. Dice Jehová: porque yo sé que ellos me van a fallar, se van a prostituir, se van a ir detrás de dioses ajenos, pero escríbele un cántico a ellos.
Y cuando ellos estén lejos, estén oprimidos, estén abatidos, ellos se van a escuchar este cántico, y de este cántico se van a acordar de mí, dice Jehová. Yo tenía en mente una palabra que decía, un canto de cuna. Muchas veces quisiéramos olvidarnos de un canto. Es imposible, porque cuando le entregamos la vida a Cristo, hubo un cántico que nos llegó al corazón. Mucha gente ha sido predicado a través de una alabanza. Yo tengo en lo particular, tengo una alabanza que como removió mi corazón cuando yo conocí a Jesucristo. Es un canto de Roberto Arellano, mi primer amor. Y créeme, delante de Dios, yo sentí que era mi cántico, que Dios me cantó cuando yo era niño delante de Él. Entonces, yo puedo entender ese amor eterno que Él dijo en el libro de Éxodo, su capítulo 23. Él no dijo que deberíamos acariciar a los hermanos para demostrar cuánto lo amamos. Pero en el verso 1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravio. El respeto y el amor hacia los demás es lo que ha quebrantado el corazón de Dios. Dice el verso 3 del 23 de Éxodo, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevarse de tu enemigo. Si viene el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, lo dejarás sin ayuda, dice Jehová. Cuando nosotros empezamos a crecer como hijos de Dios, no va a haber rivalidad, o no debe de haber rivalidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser hijos de Dios. Y yo vine a entender que el amar no es una sugerencia de parte de Dios, es una obligación como hijo de Dios. Aleluya. Quiero leerte una porción de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, su capítulo 13. Dice la palabra de Dios, antes de iniciar la lectura del capítulo 13 de Hebreos, dice, deberes cristianos. En otra versión dice, actitudes cristianas. La actitud es un deber que ya se estableció en el corazón como hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, verso 1, permanezca el amor fraternal. En la versión Dios habla hoy, dice, no dejen de amarse unos a otros como hermanos. Yo he entendido esto y lo platicaba con mi familia, meditando un momento sobre esto, que es cierto, hay errores, hay faltas que se cometen en nuestra contra. Y pensamos que hay cosas que podrían ser imperdonables. Incluso yo he escuchado personas que dicen, oye, lo que hizo fulano de tal, y esa persona lo perdonó, yo que fuera él, no lo perdonaría. Pero yo bendigo esa vida de esa persona que toma el mandato de Dios y no mirando cuán grande o cuán pequeñas serán las faltas, y poder estar dispuesto a perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros.
Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mundo amó Dios? Un mundo que estaba de verdad, de cabeza, un mundo que estaba dispuesto ya a hacer solamente lo que su voluntad decía. Se olvidaron de la voluntad de Dios. Pero hoy quiero hablarte del amor eterno, el amor ágape, dice la palabra de Dios. Es ver un Dios que nos dio una muestra de afecto. Yo vuelvo a decir esto. Tenemos a Dios. Y es cierto, yo me he expuesto a buscar. La palabra de Dios dice que con amor eterno nos amaba. Y el amor de Dios, para ser manifiesto en nuestra vida, Él dijo: misericordia quiero. En la vida cristiana, tal vez no es abrazar a todo el mundo, tal vez no es ser caritativo, pero sí poder tener una muestra de afecto. Porque no es lo que decimos el que convence, sino lo que hacemos. Y nuestro amor tiene que estar acompañado con hechos y no solamente con palabras. Porque de palabras hemos sido defraudados una y 1000 veces. Pero con el amor demostramos la capacidad de humano que somos con los demás. La palabra de Dios dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo te invito, a través de esta transmisión, que seamos personas que podamos ofrecer ese corazón de piedra, como dice la palabra de Dios, y permitir que Él nos dé un corazón de carne, un corazón ya contrictado delante del Padre. Porque vuelvo a repetir, Él dijo en el libro de los Evangelios: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Si queremos llamarnos verdaderamente hijos de Dios, esa es la muestra de un cambio de vida. Esa es la muestra de un corazón reformado, transformado delante de Dios. Porque Dios es un Dios que siempre habla de la vida. Arrepentidos y convertidos. Mucha gente convertida. O mucha gente arrepentida, pero más no convertida. Amada familia, nosotros como hijos de Dios debemos de dejar un momento lo que podamos decir hacia los demás y podamos enfatizar sobre una vida, una relación más profunda. Es cierto, meditábamos una mañana cuando en el libro de los Hechos, gloria a Dios, los hermanos quisieron vivir como un solo hombre. Se pospusieron a hacer convivencias, compartían el pan, empezaron a demostrar, a vender sus propiedades para practicar una vida de cristiano, para que todos viviéramos y no hubiera necesidad con los que no tienen. Pero nosotros los seres humanos nunca valoramos esto, porque llegaron al grado de tanta unidad que tuvieron. Dice que el apóstol Pablo le llamó la atención que cayeron en glotonería y de embriaguez, y se convirtió en pecado. Nosotros como hijos de Dios debemos de respetar hasta el cierto punto de nuestra relación con un cristiano, no saliéndose de lo que la palabra de Dios nos está ordenando hoy y siempre. Amada familia,
Me regreso tantito al libro de Hebreos capítulo 13, donde la palabra de Dios dice que tenemos un deber como cristianos. Dios no nos invitó solamente a ser cristianos, nos ha dado una obligación como cristianos. Y el punto principal es que permanezca el amor fraternal en nuestra vida. ¿Qué es amor fraternal? Es algo que no se maldice, es algo que no se irrita, es algo, dice la Biblia, que el amor todo lo cree, todo lo soporta, no se irrita. Gloria a Dios. Ese es el amor fraternal, donde no podamos amar solamente a quien nos conviene. Créeme que aquí dentro de la iglesia, ayer yo platicaba con una familia y yo le hablaba de invitarla a la iglesia, y lo primero que dijo la persona: ¿cuál iglesia? Si hay puros sinvergüenzas, pura gente que no sirve. Yo le dije: ¿por qué dices eso? Y ella me dijo: mira, fulano, y hasta empezó a dar a conocer quiénes y quiénes tienen culpa. Yo le dije: pero ahí está la presencia de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 13, el apóstol Pablo habla de dos cosas: que el adúltero y el fornicario lo juzgará Dios. Yo le dije: a mí eso no me corresponde a mí juzgar. Yo, con el amor de Dios, te invito a servir a Dios. Yo le dije a ella que solamente los agradecidos somos los que nos acercamos en esa iglesia para bendecir a Dios, porque no tenemos con qué pagarle por todos los privilegios que Dios nos da. Ayer tal vez hice cosas malas, pero estoy vivo. Estoy para agradecerle a mi Dios por su bondad, por su bonanza hacia mi vida. Y te invito, querido hermano, que nada ni nadie te detenga a caminar delante del Dios que tenemos. Es un Dios eterno, es un Dios bueno, es un príncipe de paz. Niño nos es nacido. Y no podamos decir que ¿quién niño? Si hasta el mundo lo celebra en diciembre. Jesucristo niño. Hijo nos es dado. ¿Qué hijo? Al que Dios envió para entregar su vida en la cruz por ti y por mí, por la humanidad. Amó a su hijo, dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el imperio sobre sus lomos, en pocas palabras, él tiene potestad sobre todas las cosas. Yo le decía a mi esposa en la mañana: si fuéramos justos delante de Dios, ya no le pediríamos a Dios que nos bendijera o que nos cuidara. Gloria a Dios. Yo le dije a ella que todo lo que Dios ya estableció en la tierra, hay lugares de refugio. En el Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si fuéramos de verdad honestos delante de Él, ya no estaríamos pidiendo todas las cosas, sino más bien refugiarnos bajo la sombra del Altísimo, que sabemos perfectamente bien dónde está. Aleluya. Es estar en su presencia, es buscar de su presencia, es poder llamarlo a cada instante y poder honrar y glorificar su precioso nombre. Ese es el llamado de Dios.
Hoy en día estamos viviendo una etapa ya muy difícil, pero Dios nunca ha dejado de llamarnos. Yo veo en cada generación, en cada etapa de vida, ese Dios de amor, enviando un caudillo, enviando un hombre valiente para sacarnos de aprobio, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Jefté, lo hizo con hombres que de verdad, con Gedeón. Bendita tu vida, oh valiente, en esta tarde. Busca el abrigo del Altísimo. Aprende a amar. Aprendamos a perdonar sobre todas las cosas, porque eso nos hace libre de culpa. La palabra de Dios dice: si tú no perdonas a tu hermano su ofensa, Dios no nos va a perdonar. Si tienes el conocimiento de Dios, practiquémoslo. Y si no, en este libro sagrado está todo lo que Él nos está invitando hoy en día a establecer aquí en la tierra para vivir una vida agradable delante de Dios. Que Dios te bendiga, que la gloria de Dios y el reino de Dios se establezca en tu vida y podamos caminar paso a paso para no perecer, para no perder el gran privilegio que Dios nos ha mandado. Que el Señor nos bendiga.